Ya, y ahora sí. Ya, entonces ahora sí vamos a ver sobre las propiedades del concreto y del acero, vamos a ver algo sobre las ventajas y desventajas del concreto, los cambios volumétricos del concreto, que también lo habíamos tocado en la clase pasada, el acero y sus propiedades, el diseño por resistencia y servicio, cuál es la lógica que está detrás de esos métodos de diseño, que en realidad, bueno, son la base de lo que vamos a seguir utilizando a lo largo de todo el curso. Y dentro del diseño por resistencia utilizamos factores de maduración y de reducción, ¿no? Entonces, tendríamos que, al menos de manera lógica, ¿no? Teórica, ¿cómo es que funciona eso del diseño por resistencia sobre todo? Eh, Entonces, tenemos propiedades del concreto y del acero. ¿Qué ventajas tenemos? Es durable a lo largo del tiempo y no requiere de una gran inversión para su mantenimiento. Tiene una vida útil extensa. Y es así, pues, que en realidad hay estructuras, pues, muy antiguas, ¿no? Que hechas de concreto, pero por supuesto, si uno ve y comienza a medir o comienza a estudiar la estructuración pues, que tenían esas estructuras pues, antiguas, se va a dar cuenta primero que los elementos no tienen la esbeltez que tienen ahora, ¿no? Eh, Primero porque no, uno de los conceptos que conversamos, sí, me gustaría que ustedes me contesten. Hablamos de tres grandes ideas que finalmente se tienen que balancear para proveer un diseño, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran? Hablamos de tres grandes ideas, ya una resistencia, ya ductilidad, resistencia y rigidez, ¿no? Ductilidad, no ductibilidad, ductilidad. Entonces era la ductilidad, la resistencia y la rigidez. Eh, pero el concepto de ductilidad, bueno, yo diría que es parte del diseño moderno, ¿no? Y eso también no solamente lo vemos en las edificaciones en las que en realidad antes predominaba la rigidez, sino también en, en el diseño bueno, de los vehículos, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una especie, ¿no? En realidad es un mito, ¿no? Que dicen, los carros ya no se hacen como antes, ¿no? En cuestión de que duran, ¿no? Y también en cuestión de los choques, ¿no? Antes eran vehículos muy rígidos, ¿no? Que si se chocaban, bueno, claro, no se destruían como los que se destruyen ahora. Pero, ¿ustedes creen que en realidad eso es algo bueno o es algo malo? ¿Qué dicen? O sea, ¿de verdad los vehículos de antes eran mejores? Ya, entonces, como su compañera Berenice dice, ahora amortigua más el choque. Pero detrás de ese amortiguamiento, bueno, no sería exactamente un amortiguamiento, pero la idea está ahí. Es en realidad la disipación de la energía, ¿no? Eh, un vehículo con un diseño moderno se choca, ¿no? Y trata de disipar energía para que el ocupante reciba, ¿no? Menos energía producto del impacto, ¿no? ¿Qué es lo que, si el vehículo se destroza, bueno, está cumpliendo pues el objetivo, no de preservar la vida, ¿no? Que eso es lo que se entiende es lo más preciado, ¿no? Y por eso, pues, en realidad hay un cambio de esa concepción del diseño, ¿no? Antes, en realidad, eran vehículos muy rígidos que no ofrecían una alta disipación de energía y entonces todo ese impacto tenía que ser absorbido por los ocupantes, ¿no? Un concepto, esa idea, ¿no? Del diseño también la podemos aplicar a las edificaciones, ¿no? Ahora no tenemos elementos muy, muy rígidos porque
estamos apostando, ¿no?, por la ductilidad, por la disipación de la energía, ¿no? Aparte también de que ahora es posible, pues, conocer mejor los materiales, ¿no? El acero también, bueno, se ha mejorado, ¿no? Bueno, quizás no mejorado solamente, bueno, se utiliza un acero diferente, ¿no? Antes, en realidad, el esfuerzo de fluencia era por los 2800, ¿no? Ahora estamos por los 4200, ¿no? Eh, pero, entonces, en general, para referirnos a esta ventaja, hay edificaciones que tienen muchísimos años demostrando que efectivamente el concreto es un material durable, ¿no? Necesita poco mantenimiento, a diferencia, por ejemplo, del acero, ¿no? Que se necesita, eh, parte de su mantenimiento es recibir pinturas, ¿no? Para proteger propiamente al acero, ¿no? Bueno, al acero estructural, ¿no? Claro, comparando, sí, pues el concreto en realidad necesita eh, un mantenimiento muchísimo menor, ¿no? Tiene gran resistencia a la compresión en comparación, bueno, con otros materiales. Eh, sí, ¿no? También hay, tendríamos que comparar con materiales que de alguna manera, eh, con costos parecidos, ¿no? Porque si vamos a hacer algo de acero, ¿no? Y algo de concreto, entonces ahí ya no había un punto de comparación, ¿no? Porque el acero, pues la misma sección va a resistir mucho más, ¿no? Pero en cuestión de costos, pues por supuesto que va a ser mucho más caro, ¿no? Entonces, tiene una gran resistencia a la compresión, ¿no? En comparación con otros materiales, sin perder sin perder de vista, ¿no? Un punto muy importante que es el económico, ¿no? Eh, Ahora hay, bueno, sobre todo en Europa, en Reino Unido, hay una corriente muy fuerte, ¿no? Para generar edificaciones sostenibles utilizando, ¿no? En realidad, básicamente para toda la construcción de edificios de 5 niveles, 6 niveles, solamente madera, ¿no? Eh, la madera como tal tiene muchas imperfecciones, ¿no? Eh, Estoy seguro que ustedes han visto, ¿no? Todo un elemento, ¿no? Una solera, por ejemplo, y por ahí tiene irregularidades, ¿no? Estos ojos, ¿no? Que tiene la madera. Y, o sea, es complicado, ¿no? Encontrar un elemento que no tenga, pues, ninguna imperfección. Pero lo que están haciendo es, en realidad, la madera. Si ya, imagínense algo así como el Play, pero algo mucho más sofisticado, ¿no? Tengo muchas láminas de la madera. Entonces, una la pongo en una dirección, ¿no? De las fibras, la otra la pongo en otra dirección de las fibras, la otra la pongo en otra dirección, voy pegando una con otras, y entonces tengo una madera laminada, ¿no? Y así entonces estoy mejorando, primero, todas esas imperfecciones que podrían encontrar en un elemento sólido, ¿no? Y luego también estoy mejorando las propiedades, ¿no?, de la madera, porque no es un material ortotrópico, ¿no? Que tiene, bueno, las mismas propiedades en todas las direcciones, ¿no? Sino que ahí en donde estoy generando las fibras, ¿no? En cada una de las láminas, bueno, estén orientadas de manera diferente. A ver, quizá podemos ver algunas imágenes para que luego ustedes puedan. Entonces, esta es madera laminada, ¿no? Eh, no sé si, a ver, vamos a ver si por ahí. Mire, ya hay edificios importantes, ¿no? Y hay una corriente muy, muy fuerte que está estudiando este tipo de material, ¿no? Porque también tiene sus desafíos, ¿no? Tiene desafíos porque necesita una protección a la humedad, necesita una protección al fuego, que son dos temas muy, muy
importantes, ¿no? Al plantear este tipo de estructuras, ¿no? Y en realidad tiene un acabado eh, muy elegante, ¿no? Porque la madera en realidad, o sea, solamente necesitaría, hay una protección y no necesariamente ponerle un color, ¿no? Así que ese es uno de los, bueno, entre comillas, quizás nuevos materiales que se podrían utilizar, ¿no? Ya. El, pero en realidad el uso de la madera, quizá acá en Perú en realidad no tenemos tantos antecedentes, ¿no? Pero por ejemplo en Japón o sea, los castillos, ¿no? Los castillos, no recuerdo cuál fue este castillo, a ver, pongamos, ah, no recuerdo en qué ciudad fue. Pero son este tipo de castillos, ¿no? Y en realidad todo, bueno, la cimentación sí, pues piedras, ¿no? Mortero, ¿no? Pero en realidad toda la estructura básicamente es madera, ¿no? Y hay unos pilares enormes, ¿no? Enormes, pero no es pues nada parecido a la madera laminada, ¿no? Simplemente son secciones sólidas, ¿no? Y a mí me sorprendía, bueno, en realidad muchos de estos castillos prácticamente son museos, ¿no? Pero en los ingresos de los museos tienen unos puestos, ¿no? Que en realidad son mangueras apuntando, ¿no? Al castillo, ¿no? Todo un sistema contra incendio. Así que en realidad, por ejemplo, en Japón hay un uso muy tradicional de la madera y actualmente también, ¿no? Porque las viviendas en general también son de madera. Bueno, edificios sí, pues son de concreto armado, pero las viviendas unifamiliares tradicionales en realidad son de madera. ¿Ya? Entonces, bueno, podrían también indagar sobre esa madera laminada. ¿Ya? Es resistente al efecto del agua, ¿no? Y el control, ¿no? Que podría hacerse a ese concreto o preparar el concreto para el efecto del agua no es algo tan complicado como en otros casos, ¿no? Como por ejemplo el acero. ¿Ya? ¿Cómo podríamos controlar o cómo podemos preparar un concreto para los efectos del agua? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Algún polímero? ¿Ya? ¿Colocar aditivos? ¿De qué tipo? ¿Ya? Un superplastificante. Eh, ya. Bueno, el superplastificante de alguna manera creo que es como que uno de los efectos quizá, no sé por decirlo, secundarios, ¿no? Es generar también un incremento de la resistencia, ¿no? Eh, porque utilizaríamos el plastificante para mejorar la trabajabilidad, ¿no? Y a resistencia a los sulfatos. ¿Ya qué más? ¿Qué otras ideas? ¿Algún aditivo? ¿Qué, algún otro tipo de aditivos? ¿Tienen algo en mente? Bien. Recuerdan que les había, o no sé si les mencioné, que, bueno, en la norma, a ver, ¿hay algún otro comentario? No, creo que no. Eh, la norma es 060, que va a ser eh, bueno, nuestra principal referencia, ¿no? Eh, tiene dos grandes partes a ver, un momento, para referirse al concreto, ¿no? Primero, o sea, la norma se refiere a los materiales, ¿sí? Esta es la norma E060 que también está cargada ahí
dentro de la primera unidad, ¿ya? Eh, en el capítulo 3 habla principalmente de los materiales, ¿no? ¿Qué condiciones deberían de tener cada uno de los materiales? También habla sobre el proceso del control, de la fabricación. Eh, en el capítulo 4 habla sobre los requisitos de durabilidad, ¿no? Y acá, ¿no? Eh, se menciona eh, algo referido a la exposición del concreto, ¿no? ¿Qué resistencia y de alguna manera, pues, qué relación agua-cemento deberíamos de especificar dependiendo de la condición de la exposición? Por ejemplo, concreto que se pretende tenga baja permeabilidad en exposición al agua. O sea, estamos preparando un concreto, ¿no? Frente a los posibles efectos del agua. Entonces, la relación máxima de agua, no cemento, debería de ser 0.5 y la resistencia a la compresión mínima que deberíamos de tener es de 280. Eh, entonces, si queremos ¿no? Baja permeabilidad por exposición al agua, deberíamos de tener un concreto de 280. Eh, entonces, lo primero que debería de venirnos a la mente, si es que estamos hablando de durabilidad, es la resistencia, ¿no? Primero es la resistencia. Luego, dependiendo ya del tipo de exposición que podríamos tener, deberíamos de especificar un cemento adecuado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos. Si esta exposición es insignificante, bueno, no tenemos algún tipo de cemento en particular ni una resistencia en particular. Pero si tenemos una exposición moderada, ¿no? Entonces el tipo de cemento que deberíamos utilizar ya cambia, ¿no? Que es un tipo 2, un IP. eh, y bueno, en realidad estas combinaciones podríamos quizá agruparlos con este MS que en realidad es el desempeño, ¿no? De alguna manera nos indica el desempeño del cemento frente a la exposición a sulfatos, ¿no? Y para esta exposición moderada deberíamos de tener también 280 kilos por centímetro cuadrado como mínimo de resistencia. Si tenemos una exposición a sulfato severa, entonces deberíamos de tener un tipo de cemento 5 y con una adición de puzolana, ¿no? Y deberíamos de tener como resistencia 310. Acá hay una llamada importante, dice, se considera el caso de agua de mar como exposición moderada. Eso significa, ¿no?, de que si nuestro concreto va a estar en contacto ya con el agua de mar, entonces lo mínimo, ¿no?, lo mínimo que podemos especificar como resistencia es 200, es 280, ¿ya? No, no sé si soy yo, a ver, Elvis López, voy a apagar tu micrófono, algo se estaba filtrando, ya. Ya, entonces, a ver, en el chat también pusieron algo referido a incorporadores de aire. Bueno, el incorporador de aire, en realidad el principal objetivo del incorporador de aire es preparar el concreto para esos ciclos de hielo, ¿no? Los efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, es mejorar, por supuesto, también la trabajabilidad, ¿no? Ya, entonces, regresando a lo nuestro. ¿Es resistente al efecto del agua? Sí, ¿no? En general sí, pero dependiendo de las condiciones, tendremos que especificar una resistencia adecuada y un cemento también adecuado. ¿Ya? ¿Qué cemento creen ustedes que deberíamos de utilizar, ¿no? Si es que queremos algo resistente a los sulfatos. ¿Conocen algún cemento de alguna marca? Ya, tipo 5, pero ¿cómo lo encontramos de forma comercial?
El Inca tiene, a ver, vamos a ver, cemento, ¿no? Ah, ya. A ver, ¿qué aspecto tiene? Ah, claro, este antisalitre, ¿no? Ya, este antisalitre. Por ejemplo, este de acá es un HS, o sea, es como el Ultra, ¿no? A ver, ¿qué comentarios hay? Es como el Ultra, ¿no? Este Ultra también es un HS, ¿no? Es un HS. Que, o sea, tiene un mejor desempeño, ¿no? Tiene un mejor desempeño que lo que aparecería como MS. Por ejemplo, eh, Mayo, eh, no sé si tenga HS, pero sí tiene un MS. Este de acá, y el Mochica, ¿no? Estos dos, ¿no? Estos dos. Entonces, Eh, claro, justo a eso me refería, que es importante, como menciona su compañero Diego Remusgo, eh, el- podemos especificar, ¿no?, algún tipo de cemento, pero es bueno en realidad saber dónde está ese punto de construcción, porque no es que encontremos en realidad, por ejemplo, cemento andino en todo el Perú, ¿no? En realidad, como que hay grandes sectorizaciones del mercado, ¿no? Por ejemplo, acá en Bagua no se encuentra cemento andino, ¿no? Pero sí viene pues de Chiclayo, sí, eso está en Chiclayo, no, es La Libertad, ¿no? Pacasmayo, ¿no? Y hay mucho Pacasmayo, ¿no? Tanto, bueno, y en su presentación del Mochica, ¿no? Ya, bueno, en realidad, eh, o sea, podríamos aplicar, aparte a una mezcla, por supuesto, aditivos impermeabilizantes, ¿no? Ya sea en polvo, ¿no? O ya sea líquido, ¿no? Podríamos mejorar eso, pero yo no creo que una supervisión, por ejemplo, si, como menciona la pregunta de su compañero Bruno, yo no creo que alguna supervisión en realidad te acepte un tipo un cemento tipo uno, pero con algún aditivo impermeabilizante, ¿no? Porque en realidad la química ya del cemento es lo que está haciendo que resista, por ejemplo, esos sulfatos, ¿no? La química del cemento es distinta, ¿no? Lo que está haciendo el aditivo impermeabilizante es de alguna manera hacerlo menos permeable, ¿no? Para que no pase el agua, pero en realidad si tenemos una exposición de sulfatos, en realidad la química del cemento es lo que está originando que resista, ¿no?, a esa exposición. Ya. A ver, en fuego de intensidad media, el concreto armado sufre daños superficiales si se provee un adecuado recubrimiento al acero. Bueno, y prueba de eso es, por ejemplo, estas galerías de las Malvinas, ¿no? Eh, el, ¿Cuándo ha sido? Bueno, sigue igual. Yo he estado creo que hace como un mes y medio en Lima y pasé por ahí y, no, todavía no le han hecho nada, simplemente está vacía, no está cercada, pero las galerías Nicolinis hubo un gran incendio, ¿no? Y están ahí en pie, ¿no? Y así que sí, pues en realidad sí tienen una resistencia, ¿no? Claro que eso no significa que no colapse, no significa que en realidad ya esté preparada para solicitaciones como sismos, ¿no? Debería de hacerse pues una evaluación, pero lo más seguro es que en realidad esa galería ya la vayan a demoler y hacer algo, supongo, con una estructuración moderna también, porque si ustedes, ahora que ha quedado descubierto todo, si pasan por ahí, pongan la atención a la estructuración. Se van a dar cuenta que son grandes columnas, ¿no?, que llegan a unos capiteles, ¿no? O sea, un ensanche de la losa y ya luego es toda una losa maciza. O sea, no es un sistema de, de columnas y vigas, ¿no? O de muros, de placas, columnas y vigas, ¿no? No hay algo como eso. En realidad, toda la rigidez prácticamente está siendo
está siendo dada por las columnas, ¿no? Bueno, y también ese es un sistema estructural que en realidad ya no utilizamos acá, ¿no? Porque habíamos hablado la clase pasada sobre unos mecanismos de falla, aunque solamente nos habíamos referido a la viga, ¿no? Cómo es que se puede desarrollar, cómo se puede desarrollar la máxima capacidad de flexión en la viga y de acuerdo a eso diseñar para el corte, ¿no? Pero en realidad lo que busca el diseño también es que se desarrolle esa máxima flexión en las vigas y no en las columnas. Porque en realidad tener algo parecido en las columnas eh, es algo sensible, ¿no? Porque las columnas son los que están resistiendo cargas de gravedad, ¿no? Y si una columna falla, en realidad podría significar un colapso, ¿no? Así que esos sistemas estructurales que en realidad no tienen o de que dependen enteramente de las columnas, ya no las utilizamos. Y hay una lección muy, muy clara, ¿no? Que es la del terremoto de México del año 85. A ver, no sé si lo encontramos. Bueno, la verdad es que no sé, nunca lo he buscado. Nunca lo he buscado. Ah, bueno, en México del año 85, bueno, también tuvo uno de los sismos más catastróficos de toda su historia. Hay videos muy interesantes me parece, es Televisa, ¿no? Es Televisa, en los que recorren los lugares más emblemáticos, ¿no? Que, bueno, antes, durante el sismo, ¿no? Y después del sismo, ¿no? Así que se paran en una esquina, por ejemplo, ponen ahí, ¿no? Una imagen de lo que era tal edificio, luego qué sucedió en el terremoto y luego ahora cómo está, ¿no? En algunos lugares sí se han vuelto a construir, en otros lugares simplemente hay parques, ¿no? Pero lo que les quería comentar, en México utilizaban mucho ese sistema estructural que dependía básicamente de las columnas, ¿no? Como hubo una demanda muy, muy alta, ¿no? Que también no esperaban porque no habían tenido nunca un sismo de ese tipo, ¿no? De una fuente muy lejana, de ondas de periodo largo que han sido amplificadas por el tipo de suelo que tiene México, la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que hubo una demanda por encima de las que ellos esperaban. De los tres grandes ideas, ¿no? Que hemos hablado de la ductilidad, la resistencia y la rigidez, en realidad la rigidez y la resistencia, si es que en realidad se presenta algo que está por encima, ¿no? De los límites de diseño, lo único que en realidad va a trabajar y va a hacer que una estructura pueda sobrevivir un sismo es la ductilidad, ¿no? Es la ductilidad, la capacidad de disipar energía, ¿no? Y de que esos excesos, ¿no? Entre comillas, que no estaban considerados, bueno, se disipen de alguna forma. Pero eso tiene que ver con el sistema estructural, ¿no? Y con un mecanismo de falla, de tener una columna fuerte y una viga débil. Eso no se tenía en México. Así que a este tipo de fallas, ¿no? De esos edificios se le o como panqueque. Creo que como panqueque se le conoce. Yo he puesto sándwich. Así se escribe. Pan, ¿cómo se escribe? A ver, pancake. Ah, pancake. Bueno, allá, acá está. Perdón, me equivoqué de término. Ya, estos edificios dependían principalmente de, de sus columnas. Así que cuando comenzaron, pues, en realidad a fallar las columnas, los pisos superiores comenzaron, ¿no? A caer sobre los inferiores, generándose, bueno, este tipo de falla que le denominaron fallas esto, panqueque, ¿no? Ya, y, es una de las grandes lecciones, por qué no, en realidad, ya utilizamos esos sistemas estructurales, ¿no? Que no es posible generar un mecanismo de falla de columna fuerte y viga débil. Otra de las ventajas, se le puede dar la forma que uno desee de acuerdo al encofrado.
si se soluciona, ¿no?, el problema del encofrado, bueno, entonces sí, pues le podemos dar la forma que, que se, que se desee, ¿no? Entonces por eso tenemos columnas que acaban en, no sé, de manera triangular, tenemos columnas circulares, ¿no? Y tenemos formas más caprichosas, y incluso algunos monumentos, ¿no? Algunas intervenciones artísticas que utilizan el concreto armado, ¿no? Y que tienen formas, pues, más particulares. Le confiere un carácter monolítico a sus estructuras, lo que le permite resistir más eficientemente las cargas laterales de viento o sismo, ¿no? Eh, a pesar de que tenemos una secuencia constructiva, ¿no? Bueno, en realidad estamos generando estructuras monolíticas, ¿no? Y la estructura monolítica en realidad tiene un nivel de hiperestaticidad más alto. ¿Recuerdan cómo calculaban el grado de indeterminación que nos, bueno, grado de indeterminación o hiperestaticidad? ¿Recuerdan cómo calculaban eso? ¿Alguna idea? ¿Cómo calculaban el grado de indeterminación? Número de fuerzas aplicadas. Bueno, esa es una parte, de ahí faltaría 3m menos a. Ya, ¿qué cosa sería m y qué cosa sería a? Ya, bueno, en realidad, ¿no? En realidad, eh, podrían ustedes preguntarme, ¿no? Bueno, pero si se refiere a un pórtico, una viga, se refiere a una armadura, porque en la armadura contábamos los números de nudos, ¿no? Y los multiplicábamos por 2 y le quitábamos las fuerzas que no conocíamos, ¿no? Pero en realidad eso tiene que ver, el grado de indeterminación, de manera general, ¿no? Es el número de ecuaciones, aunque por acá tengo ecuaciones disponibles, ¿no? Y a eso le restamos, ¿no? Le restamos el número de incógnitas, ¿no? El número de ecuaciones disponibles, que pueden ser ecuaciones de equilibrio, bueno, en general son ecuaciones de equilibrio, ¿no? Pero ya en el proceso de darle solución a casos hiperestáticos, podríamos encontrar ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos, ¿no? Pero en general son ecuaciones de equilibrio disponibles, ¿no? Y a eso le quitamos el número de incógnitas. Es así, ¿no? Que si tenemos tres ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos, y tenemos solamente tres incógnitas, estaríamos en la capacidad de desarrollar, pues, nuestra estructura, ¿no? Pero si es que tenemos, perdón, esto lo he puesto al revés, esto lo he puesto al revés, este es más y este es menos, ya. Entonces, ahora, si tenemos, no sé, cuatro incógnitas y tres ecuaciones de equilibrio disponibles, entonces ya no podemos darle solución a ese sistema, ¿no? Entonces tenemos un grado de indeterminación igual a 1. Ya, lo que sucede es que al generar estructuras monolíticas, estamos generando más de estas incógnitas, ¿no? O sea, estamos aumentando la indeterminación de nuestras estructuras. ¿Y por qué eso es bueno? Porque eh, imaginemos, ah, imaginemos este pórtico, ¿ya? Que tiene estas bases empotradas. Le sometemos a una fuerza lateral. ¿Esto es estable? ¿Ustedes creen que colapse? ¿Sí o no? No, ¿no?
Ahora, ¿qué sucede si por alguna razón, ¿no? La columna acá fluye, ¿no? Fluye en su base y ya no tiene la capacidad de oponerse al giro, ¿no? Entonces, si ya no tiene la capacidad de oponerse al giro, esto que era un apoyo empotrado, en realidad se convierte en un apoyo fijo, con una articulación acá, ¿sí? Entonces ya no tenemos un apoyo empotrado, sino un apoyo fijo. Ya, eso es estable, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Todavía se puede resistir se puede resistir esa fuerza o ya no? Bueno, sí, ¿no? Sí se podría. Tengo un apoyo fijo y otro empotrado, en realidad sí, ahí todavía hay capacidad. Incluso todavía habría capacidad si por alguna razón, ¿no? Ese apoyo fijo se convierte en un apoyo móvil. Sigue habiendo capacidad todavía para resistir esta fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Por supuesto, las fuerzas se comienzan a redistribuir, ¿no? Las fuerzas van a ir cambiando dependiendo de las condiciones de los apoyos, ¿no? Pero como concepto seguiríamos teniendo una estructura estable que no colapsaría. Ahora, entonces, ¿pero por qué hemos sido capaces de plantear eso? Porque tenemos un grado de indeterminación, ¿no? Alto. Ahora, en las estructuras que nosotros tenemos una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de pórticos, tenemos una estructura monolítica, tenemos un grado de indeterminación alto, ¿no? Así que existe, gracias a esa indeterminación, la capacidad de que las fuerzas se puedan redistribuir si es que hay un elemento, ¿no? Que de alguna manera presenta una de estas condiciones, ¿no? Ya, entonces ya saben a qué se refiere el grado de indeterminación y por qué es importante, ¿no? Dentro del comportamiento global de una edificación. No requiere de mano de obra calificada. Sí, pues en realidad para preparar el concreto no es como, no sé, ¿cómo se le llama esta de la soldadura? Eh, Como soldar tuberías, pero se me fue el nombre, la polifusión, ¿no? Polifusión. O cuando, perdón, no es ese término. Se me fue, ahorita me acuerdo. O sea, hay trabajos en los que sí se requiere pues, de una mano de obra altamente capacitada, ¿no? Como por ejemplo en las tuberías de gas, eh, este, tiene un término cuando se juntan dos tuberías que es prácticamente como soldarlo, ¿no? Es como soldarlo, tiene toda una que le da vueltas. En cambio, en el concreto, no. Otra cosa es ya que la dosificación, ¿no? Mientras alguien sí esté poniendo la dosificación adecuada, entonces la preparación, pues sí puede ser hecha por mano de obra no calificada, ¿no? Su gran rigidez y masa evitan problemas de vibraciones en las estructuras erigidas con él. Sí, pues en general, si nos referimos a edificaciones, ¿no? Hay una gran cantidad o hay una gran masa, ¿no? También tenemos rigidez y entonces, o sea, vibraciones, pero este caso de vibraciones se refieren a las condiciones de servicio, no al momento del sismo, ¿no? Porque en realidad va a vibrar, ¿no? Durante un sismo, pero se refiere a las condiciones de servicio. ¿Cuáles serían las condiciones de servicio? O sea, simplemente por la operación, ¿no? Porque, o sea, no es que tú comiences a caminar en tu casa y comienza a vibrar, ¿no? Luego más adelante vamos a ver ya algún video, por ahí buscaremos sobre un caso particular en Lima, que fue el acceso lateral del puente Rayitos de Sol, que ahora ya lo han reforzado, pero
porque en realidad tenía un nivel excesivo de vibración, ¿no? En la mayoría de lugares es el material más económico. Por su gran peso propio, la influencia de las variaciones de cargas móviles es menor. Bueno, está bien relacionado con esto de las vibraciones. Desventajas. Tiene poca resistencia a la tracción, aproximadamente un décimo de su resistencia a la compresión. Vamos a ver eso, ya cuando hagamos números, denominamos a eso módulo de rotura, la resistencia a la tracción. Así que si tenemos, o sea, 210 kilogramos por centímetro cuadrado en compresión, solamente en tracción vamos a tener como 21 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Que es algo, en realidad, es un valor bajo, ¿no? Aunque el acero se coloca de modo que absorbe estos esfuerzos, la formación de grietas es inevitable, ¿no? Eh, un ejemplo, estoy seguro que en muchos lugares, pero un ejemplo claro es, hay unas vigas en Plaza Norte que tienen un peralte, puede ser 1 metro, ¿no? Eh, saliendo del patio de comidas hacia la derecha, hay una escalera que en realidad, bueno, no sé si Dios, no creo que siga. En el descanso de la escalera, porque es una escalera muy grande, ¿no? Hay una especie de bar. Bueno, si uno baja y se da la vuelta, ¿no? Debajo de ese descanso, las vigas están evidentemente fisuradas, a pesar de no tener en realidad una luz muy grande, ¿no? Y de tener un peralte importante, ¿no? Así que en realidad el agrietamiento es inevitable, ¿no? Es inevitable, porque es consecuencia de que se está superando eh, esta poca resistencia a la tracción que tiene el concreto, ¿no? Requiere de encofrado, lo cual implica su habilitación, vaciado, espera hasta que el concreto alcance la resistencia requerida y desencofrado. El costo del encofrado puede alcanzar entre 1/3 y 2/3 del costo total de la obra, dependiendo pues de la obra, ¿no? Y el tema del encofrado en realidad, eh, dependiendo pues de la magnitud de la obra, de las veces que si vas a construir lo mismo muchas veces, por supuesto que estoy seguro que no van a ver pues un encofrado de madera. Eh, Hay los proyectos de vivienda, ¿no? En el que uno está repitiendo muchas veces una torre, ¿no? Todos ellos en realidad tienen encofrados metálicos, e incluso pueden ser encofrados de aluminio, porque en realidad que están más caros, solamente que esos encofrados de aluminio, por supuesto, pesan menos, incluso te podrían permitir encofrar tanto muro con la losa, ¿no? Y en realidad generar un vaciado que haría, eso sí, de todas maneras algo monolítico, ¿no? Su relación resistencia a la compresión versus peso está muy por debajo de la correspondiente del acero, el cual es más eficiente cuando se trata de cubrir grandes luces, ¿no? El concreto requiere mayores secciones y por ende el peso propio es una carga muy importante en el diseño. Entonces, mientras tengamos una luz mayor, podemos darle solución al concreto, solamente que conforme crece la sección, pues estamos aumentando de manera significativa cada vez la carga muerta, ¿no? El peso propio, ¿no? Requiere de un permanente control de calidad, pues esta se ve afectada por las operaciones de mezcla, colocación y curado, ¿no? Sí, es cierto. Habíamos mencionado de la mano de obra no calificada, pero en realidad, o sea, el control de calidad sí, pues se debe hacer, ¿no? Presenta deformaciones con el tiempo, bajo cargas sostenidas, la deflexión en los elementos se incrementa con el tiempo. Y también vamos a ver algo sobre eso cuando calculemos las deformaciones instantáneas y, por ejemplo, de acá a unos 5 años o 10 años, ¿no? Y la idea es también, de alguna manera, estimar esas deformaciones, ¿no? Para poder controlarlas. Pero de que se van a dar, bueno, o sea, se van a dar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
¿O hay algún comentario? Ya. Eh, hay bueno, el reglamento los invito para que lean toda esa parte del control de calidad, de los materiales, de los requisitos de durabilidad, que en realidad no lo vamos a tocar allá. Grandes luces. Hay una pregunta ahí en el chat. Bueno, primero sobre el reglamento. No lo vamos a tocar estrictamente, ¿no? Todas esos primeros capítulos, ¿no? Quizá sí lo han visto en su curso de tecnología del concreto, ¿no? Pero no está mal de que le den toda una leída, porque como hemos visto, sí, al menos los requisitos de la durabilidad condicionan el uso de una resistencia a la compresión, la vamos a usar de todas maneras en el diseño, ¿no? ¿Ya? En el chat hay una pregunta de su compañero Carlos, ¿a qué se refería con grandes luces? Bueno, grandes luces yo diría que, no sé, estamos hablando, no sé, de 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros, ¿no? Y por supuesto, no están quizá dentro del ámbito de una edificación en particular, ¿no? Quizás esas grandes luces más bien están dadas, no sé, para eh, talleres, ¿no? O, bueno, en general, infraestructura industrial que necesita tener grandes luces, ¿no? Para tener patios de maniobra, ¿no? Y ahí, bueno, no utilizaríamos, bueno, no sería la primera opción utilizar el concreto. Sin embargo, hay soluciones prefabricadas que sí están hechas básicamente de concreto, ¿no? Pero es un concreto en realidad postensado. Ah, a ver, ojalá que me aparezca ahí. Hay una empresa que debe ser no me acuerdo el nombre de la empresa, pero ellos tienen muchos de los macro, si van a los macro, fíjese en las coberturas, o bueno, cómo están dándole solución a todo su sistema de techo, ¿no? Bueno, no me acuerdo, si por ahí me acuerdo ya les paso, no me acuerdo cómo se llama esta empresa. Pero si es que entran un macro, lo más probable es que tengan ese tipo de solución, que en realidad son tijerales, ¿no? Están cubriendo luces grandes, ¿no? 10, 12 metros, quizá más, ¿no? Pero son tijerales prefabricados hechos de concreto, ¿no? Y tienen, o sea, no son secciones, pues, el alma no está llena, ¿no? Sino tienen círculos, ¿no? Bueno, yo he visto principalmente ese diseño. Y ellos también en realidad prefabrican las columnas, ¿no? O sea, la columna llega y ahí en obra se iza. ¿No? Y uno puede ver que es evidente que todo ese sistema es prefabricado, ¿no? Ahorita recuerdo el nombre. Se lo menciono, ya. Concreto armado, resistencia a la compresión. Esto también lo podemos encontrar, o bueno, o el control de calidad, cómo verificar cuántas probetas tomar dependiendo del volumen que se está vaciando, ¿no? Esto también lo podemos encontrar en la norma, ¿no? De 0,60, ¿no? Y en general, bueno, si queremos evaluar la resistencia, ¿no? A la compresión de ese concreto que estamos vaciando, deberíamos de ensayar, ¿no? Cilindros, ¿no? Probetas, ¿no? De 6 pulgadas, ¿no? De 12 pulgadas de altura, que eso sería 15 por 30, ¿no?
y someterlas a un ensayo de compresión, ¿no? Entonces lo que obtengamos, ¿no? A los 28 días, entonces esa será pues ya la resistencia de nuestro concreto, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, acá estamos viendo el porcentaje, ¿no? El porcentaje de resistencia que tenemos a los 7 días de ensayo, a los 14 días, a los 28 días, que es nuestro patrón, que sería 1. A los 7 días ya tenemos como el 60%, ¿no? Entonces, eh, podríamos también hacer, bueno, una estimación de que si a los 7 días yo ya tengo el 60%, entonces yo ya como que puedo saber a los 28 días cuánto es que en realidad tendré, ¿no? Y la resistencia al concreto en realidad se sigue desarrollando, ¿no? Se sigue desarrollando. Por ejemplo, en los 5 años podríamos tener todavía un 30% más de lo que teníamos para los 28 días, ¿no? Tenemos cambios volumétricos en el concreto, ¿no? Tenemos cambios volumétricos en el concreto. El primero, bueno, generado por la contracción del fragua, y bueno, dentro de esos textos se explica un poco, bueno, el fenómeno, ¿no? El agua que se añade a la mezcla de concreto es casi el doble de la necesaria para hidratar el cemento, pero se incluye para mejorar la trabajabilidad del material, ¿no? Eh, El, entonces, pero en realidad se pierde, ¿no? Se pierde el agua y por eso también es importante el curado, ¿no? Eh, Menciona que después del curado el agua en exceso se comienza a evaporar, ¿no? La contracción de fragua se debe a la pérdida de humedad durante el endurecimiento y secado del concreto. Si este puede deformarse libremente, disminuye su volumen, pero si contiene armadura o está fijo en alguno de sus extremos, se fisura. Y en general, pues tenemos eso, ¿no? Que las losas, o sea, no se pueden mover libremente porque están ahí con las vigas. Eh, en los pavimentos, ¿no? En las veredas, en los pisos industriales, sí se trata de controlar, ¿no? Esto con juntas, ¿no? En algunos casos sí tiene armadura para controlar también, para controlar este fenómeno, pero en general, el uso de juntas, ¿no? Debería de controlar esta contracción. Ahora, yo les pregunto, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, yo tengo un pavimento por acá, tengo dos secciones, ¿no? Del pavimento y, y por acá ya tengo mi base, ¿no? Mi base. Entonces, lo que se ha hecho es, bueno, dejemos así nomás la junta. Luego tenemos otra sección del pavimento, pero en las que se hace un corte acá, se hace un corte, ¿no? Un corte con disco. Eh, a ver, perdón. Ya, ¿cuál es junta de dilatación y cuál es junta de contracción? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Qué dicen? Ya, la de arriba es dilatación y la de abajo sería contracción, ¿no? Contracción. Entonces, la de arriba debe de dejarse así porque se espera de que esto aumente su volumen, ¿no? Aumente su volumen. Sin embargo, en estas juntas hay un tratamiento de esa junta que consiste eh, bueno, en tener una tubería, ¿no? Una tubería
En realidad la tubería está solamente puesta en uno. Pongámoslo. Y hay un acero, ¿no? Y hay un acero que está embebido en el otro paño y está puesto acá, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa permite? A ver, quizá lo dibujo, no llega, no llega, o sea, se puede dilatar. Esto se dilata y tiene la facilidad ahí de desplazarse. Sin embargo, se tiene que poner algo como eso porque eh, hay una llanta, ¿no? Puede ser que hay una llanta por acá y esta llanta está avanzando y en algún momento, ¿no? La llanta va a pasar de un tramo al otro y esto está evitando que uno se deforme más, sino que justo en esa junta los dos se deformen igual, ¿no? Frente a este tránsito. En cambio, la idea de la otra junta es simplemente hacer que, bueno, si el concreto se va a fisurar, bueno, entonces hay que darle un corte acá para hacer una sección débil y que entonces acá se genere esa fisura, ¿no? Básicamente esa es la lógica de esas dos juntas, ¿ya? Eh, claro, estos son Dowell, ¿no? Son Dowell. Bueno, y es lo más común, ¿no? Es lo más común. Siempre una varilla embebida y la otra acá todo engrasado para que pueda desplazarse. ¿Ya? ¿Ya? Factores que afectan la contracción. Entonces tendríamos la relación agua-cemento, la relación de volumen-superficie, la humedad del ambiente, el porcentaje de refuerzo, el tipo de cemento, los agregados aditivos, la cantidad de cemento, el tamaño del elemento de concreto, ¿no? Entonces hay muchos factores, ¿no? Que deberíamos, bueno, de considerar, ¿no? Que están afectando la contracción, pero en general, ¿no? Lo que deberíamos tener presente, al menos en el caso de los de pavimentos, ¿no? O de elementos así que están cubriendo una gran área de concreto, es, las juntas, ¿no? Ahora, yo recuerdo que, bueno, eso también está en YouTube, hay unas conferencias del ingeniero Julio Rivera Feijó, que contaba su experiencia, ¿no? En el diseño del Jockey Plaza, ¿no? Que hay en realidad, bueno, el tema principal era cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo se le ha ido exigiendo en la ingeniería estructural, dependiendo a los deseos de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, antes la recomendación, ¿no? La recomendación era no tener, no sé, más de 20 metros de una estructura, ¿no? De un bloque, sino si excedes de a los 20, entonces ponerle una junta, para que no sea todo un bloque entero, sino en realidad sean dos. Pero luego alguien hizo de 25, entonces ahora el nuevo límite era 25. Luego alguien hizo 30, entonces, y luego alguien hizo 35 y entonces así se va subiendo el límite. Eh, no recuerdo la cantidad exacta de la que estaba hablando, debe estar por los 40 metros, creo, o más. Eh, eh, y entonces, vamos a ver si encuentro. eh, y entonces lo que se refería era que tener, ¿no? Tener tramos de losa tan grandes, ¿no? Originaba un problema muy serio de contracción, ¿no? Porque era imposible ponerle juntas, ¿no? La contracción en general se generaba, ¿no? Se generaba y las columnas estaban sujetas ya a un esfuerzo importante, ¿no? Porque la losa estaba tratando de juntarlas, ¿no? Eh, eh, bueno, estoy seguro, a ver, lo que...
este es. Ya, entonces les dejo ese enlace muy interesante para que puedan ver toda esa conferencia. Ya. Entonces la contracción es algo que debemos de tener presente. Bueno, otro fenómeno es la deformación plástica o CRIP, ¿no? Entonces veamos, dice, en la figura se muestra deformación, ¿sí? Deformación versus tiempo. De una muestra sometida temporalmente a la acción de una carga, inmediatamente después de esta es aplicada, se produce una deformación elástica, ¿no? Que se mantiene mientras la carga actúa. Y una deformación plástica o CRIP que se incrementa con el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos una carga, ¿no? No es que le estamos poniendo una mayor carga, pero igual tenemos entonces esta deformación plástica. Al retirar la carga, la muestra presenta instantáneamente una recuperación elástica de la deformación. Esta, sin embargo, no iguala la deformación elástica lineal. Eso quiere decir de que a pesar de que hemos estado ¿no? en el rango elástico, ¿no? Esta carga al ser retirada, no vemos que todo el elemento recupere esa deformación, ¿no? Sino que tenemos ahí también una deformación producto de la deformación plástica, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es, tenemos una deformación elástica, ¿ya? Se ha aplicado la carga, ¿no? Pero por acá se suelta esta carga, ¿no? Se suelta esta carga, se va a recuperar, ¿no? Se va a recuperar, pero hay una porción que en realidad, o sea, no vuelve a cero, ¿no? No vuelve a cero. ¿Por qué? Porque ya ha sufrido el elemento una deformación plástica, ¿no? Que no es posible recuperar. ¿Qué factores afectan esta deformación plástica o CRIP? El nivel de esfuerzo, la duración de la carga, ¿no? La resistencia y edad a la cual se aplica la carga, que bueno, esto es algo a lo que cada vez es menos, ¿no? Porque el proceso de la construcción genera que sea más rápido, ¿no? El tren de actividades implica que se vació quizá la diferencia entre una losa ya vaciada y puesta, ¿no? Ya puesta en servicio para recibir el peso de los encofrados sea 2 semanas, ¿no? Cuando en realidad, claro, todavía no ha desarrollado toda su resistencia de diseño, ¿no? Las condiciones ambientales, la velocidad de la carga, el tipo, finura y contenido de cemento, la relación agua-cemento, el tipo y gradación del agregado y la temperatura, ¿no? Entonces también hay una cantidad importante, ¿no? De factores que están afectando el desarrollo de esta deformación plástica o CRIP. También tenemos, bueno, variación de volumen por temperatura, ¿no? Este cambio volumétrico se puede se puede calcular, ¿no? Con este coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Acá hay unos valores para el concreto, ¿no? Y estos cambios de volumen, bueno, también necesitan, pues, un tratamiento de juntas adecuado, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Luego tenemos relaciones de esfuerzo de formación que estos gráficos, ¿no? Estos gráficos son como, bueno, el gráfico que conversamos en la primera clase, ¿no? Que ustedes habían obtenido de su ensayo de tracción, ¿no? Del espécimen de acero, ¿no? Por ejemplo, para el concreto, acá estamos viendo esfuerzo de compresión, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado, y por acá tenemos la deformación del concreto, centímetro sobre centímetro, porque se trata de una deformación unitaria, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estamos viendo
en este gráfico que tenemos diferentes tipos de concreto, ¿no? Porque tenemos que alcanzan resistencias a la compresión diferentes, ¿no? Entonces, de todas maneras, tienen que ser diferentes tipos de concreto, ¿no? Con una resistencia a la compresión de diseño diferente. Por acá tenemos algo alrededor de 140 y por acá quizá, bueno, 800, ¿no? ¿Qué cosa vemos? Que desde lo que podemos indicar lo que sería el límite elástico, ¿no? Por ejemplo, para este concreto que quizá está por acá, ¿no? Hasta su nivel, ¿no? Hasta su nivel ya de falla que está por acá, ¿no? Todavía el nivel de deformación, no hay una distancia ahí, ¿no? Entre esos dos puntos. Para los concretos de mayor resistencia, ¿no? Lo elástico quizá está por acá, alrededor de acá, y ya la falla en realidad está más cerca de ese punto, ¿no? Y la diferencia de esos dos puntos lo habíamos definido como ductilidad, ¿no? La ductilidad la habíamos relacionado con la capacidad de deformación más allá del rango elástico, manteniendo resistencia, ¿no? Y disipando energía, ¿no? Entonces estamos viendo que estos concretos que tienen las resistencias más altas, en realidad tienen una menor capacidad de ductilidad, ¿no? Dentro de los niveles de ductilidad del concreto, ¿no? Y son concretos más frágiles, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo este gráfico. Este de acá también se está mostrando esfuerzo en compresión y acá una deformación unitaria, solamente que acá se están comparando, ¿no? Diferentes tipos de velocidades de carga, ¿ya? Así que simplemente acá lo que se está dejando, bueno, se está tratando de exponer es que la velocidad de carga, ¿no? De las fuerzas, en realidad generan una curva de deformación diferente. ¿Por qué eso es relevante? Porque nosotros, bueno, trabajamos con un módulo de elasticidad, ¿no? Y el módulo de elasticidad, ¿sí? En general, un módulo de elasticidad, ¿recuerdan el módulo de elasticidad? En la ley de Hooke, ¿cómo aparece este módulo de elasticidad? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la ley de Hooke? Esfuerzo, ¿a qué es igual? Módulo de elasticidad por deformación unitaria, ¿no? Entonces, de esos gráficos podríamos tener algo como esto, para la parte elástica, ¿no? Ese esfuerzo entre la deformación, no sé si es, entre la deformación unitaria, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, estas partes de acá, esta pendiente, ¿no? Sería, podríamos hallar, ¿no? El módulo de elasticidad, dividiendo, pues, o hallando esta pendiente, ¿no? Pero acá estamos viendo que esa pendiente cambiaría dependiendo de la velocidad de aplicación de las cargas, ¿no? Entonces, para definir el módulo de elasticidad del concreto, el ACI emplea el concepto de módulo secante y propone esta expresión, ¿no? Propone esta expresión para calcular el módulo de elasticidad del concreto en función, ¿no? En función de la resistencia a la compresión. Sin embargo, lo que nuestro, no sé si está por acá, no, no está. Lo que nuestro reglamento bueno, y la expresión que vamos a utilizar proponen es, vamos a borrar todo esto, que el módulo de elasticidad del concreto, ¿ya? Sea 15.000 veces, 15.000 veces la raíz cuadrada de F'C, ¿no? Y a ustedes le podría parecer de que esto no es dimensionalmente correcta la expresión, ¿no? O sea, si esto está en kilogramos sobre centímetro cuadrado y yo le tomo la raíz cuadrada, entonces que esto va a ser la raíz cuadrada de kilogramos sobre centímetros,
No, bueno, no, porque estas son expresiones empíricas que no son dimensionalmente correctas, ¿no? Así que cuando pongamos con esta expresión, ¿no? Este F'C en kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces el resultado del módulo de elasticidad estará dado también en kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión que en realidad vamos a utilizar a lo largo del curso para hallar el módulo de elasticidad, que también está puesto en la norma de 0,60. ¿Ya? Entonces, el acero es una aleación de diversos elementos, ¿no? Como carbono, manganeso, silicio, cromo, níquel y vanadio. El carbono es el más importante y el que determina sus propiedades mecánicas. Y en cuestión del acero, en realidad, hay una diversidad, ¿no? O bueno, de tipos de acero que de alguna forma en realidad también están estandarizados, ¿no? Por ejemplo, acá se los denomina por el grado, ¿no? El grado 40 significa que tenemos un esfuerzo de fluencia de 2.800, el grado 60 de 4.200, el grado 75 de 5.300. Bueno, y esta columna se refiere a la resistencia mínima de la tracción a la rotura, ¿no? O sea, ese punto, el punto ya último. Lo que nosotros vamos a utilizar son es el grado 60, ¿no? Y una presentación de varillas que tienen corrugaciones, ¿no? Eso es en realidad el acero, la presentación comercial de la varilla de construcción, ¿no? Este grado 60, ¿no? Varillas corrugadas, ¿ya? Eh, Bueno, hay diversas formas de referirnos a las varillas, ¿no? Bueno, en general nosotros acá nos referimos en pulgadas, ¿no? La varilla de media, 5 octavos, 3 octavos, de 1 pulgada, pero también hay algunas presentaciones que están en milímetros, ¿no? La de 6 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros, ¿no? La de 12 milímetros es equivalente a la de media, no, no es equivalente, así que no podemos reemplazar una por otra, ¿no? Eh, la de 1/4 es la de 6 milímetros, bueno, estrictamente no, pero o sea, como el uso que se da para ellas es casi para los refuerzos de temperatura, ya, bueno, quizá ahí podríamos cambiar una con otra, pero en general no son equivalentes, ¿no? Y deberíamos de prestarle atención a cuál es en realidad la sección transversal, ¿no? El área de la sección transversal, porque de eso dependen las fuerzas que la varilla puede tomar, ¿no? Entonces, luego también hay una designación, no hay una designación por un número, ¿no? Que es 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pero si ustedes se dan cuenta, si este 2 lo dividimos entre 8, tenemos 1/4. Si este 3 entre 8, 3 octavos. 4 entre 8, de media. 5 entre 8, 5 octavos. 6 entre 8, 3 cuartos, ¿no? 8 entre 8, 1. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que si en alguna referencia encontramos la designación así por número, ya podemos saber a qué diámetro en realidad corresponde, ¿no? Lo que nosotros nos interesa conocer y vamos a estar utilizándolo en cada momento son estas áreas de las secciones transversales, ¿no? Áreas de las secciones transversales. Eh, Aunque vamos a referirnos a lo que nos dicen los fabricantes locales. Por ejemplo, esto de 5 octavos, acá si bien aparece 2, nuestros fabricantes en realidad dentro de sus hojas técnicas, ¿no? Dan un número de 1,98. Así que utilizaremos ese 1,98. Para la de media de 1,27, ¿no? Esta de acá en realidad es 2,85, ¿no? Así que tendremos que utilizar esos valores. Bueno, no variarán grandemente, pero bueno, hay que utilizar lo que en realidad hay que referirnos siempre a una especificación, ¿no? Ya. Estas presentaciones no en realidad las tenemos en todos los fabricantes, ¿no? Aunque me parece que sí también ahora saca estas varillas, ¿no? Pero en general tenemos
dos grandes distribuidores, ¿no? Siderperú y Aceros Arequipa. Siderperú pertenece a una empresa más grande, ¿no? ¿No? Sider ahora ya es parte de esta empresa Gertau, no sé qué origen tiene en realidad. Y esta empresa, por ejemplo, al menos en el oriente, ¿no? O acá, también importa un acero mexicano y también vende un acero mexicano, ¿no? Y eso no se encuentra en Lima, ¿no? Ya. Entonces, tenemos estas curvas de esfuerzo de formación eh, para el acero, así como lo teníamos para el concreto, ¿no? Entonces, acá tenemos diferentes grados, ¿no? 75, 60, 40. Por acá tenemos una malla electrosoldada, por acá esfuerzo y acá deformación unitaria. Eh, si bien tenemos este tipo de curvas, ¿no? De los ensayos, nosotros vamos a trabajar con una curva idealizada, ¿no? Una curva de esfuerzo de formación para el acero idealizada, que es como esta de la derecha, ¿no? Tenemos un claro punto, ¿no? Un claro punto en el que ya pasa, bueno, se superaría la etapa lineal, ¿no? Y tenemos acá una plataforma, ¿no? O sea que conforme se sigue deformando, por acá no hay pérdida de resistencia, ¿no? Que era algo de lo que habíamos hablado en la primera clase. Eh, a ver, ¿qué más podemos mencionar? Quizá acá ya podemos sacar alguna conclusión si lo comparamos contra el concreto. A ver, miren, para un concreto de 280, o quizá por esta, bueno, vemos estos dos, el límite, no, el límite quizá está entre 0.003 y 0.004. El nivel de formación unitaria máximo, ¿no? Máximo para lo cual ya presentamos rotura. Eso lo podríamos comparar contra el acero. Este está en 0.04 a 0.05. El del concreto es 0.004, ¿no? Mientras que el acero es 0.04. O sea, 10 veces, ¿no? 10 veces es el límite. Entonces, por eso habíamos mencionado que el acero es un material dúctil, ¿no? Y estamos aprovechando, ¿no? Esa ductilidad para conferirle ductilidad a nuestros elementos y también conferirle ductilidad a todo nuestro sistema estructural, ¿no? Y efectivamente estamos comparando, ¿no? Esas deformaciones unitarias y estamos viendo que el acero tiene una capacidad de formación muy grande, ¿no? Al menos esa capacidad última, ¿no? Ahora, la ductilidad como tal la habíamos, eh, la capacidad, ¿no? de deformarse, ductilidad, la habíamos visto comparando este límite, ¿no? Estos límites de acá, donde acaba esa etapa lineal, hasta la rotura. Y acá pues hay una gran capacidad de deformación, ¿no? Y esto es ductilidad, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Confinamiento del concreto. ¿Cómo confinamos el concreto? ¿Qué dicen? ¿O a qué se refiere el confinamiento? ¿Qué dicen? ¿Están? ¿Alguien alguna idea? ¿Cómo confinamos el concreto? ¿Qué dicen? ¿Saben?
Ya, podrían poner, no sé, también en el chat, por lo menos para saber que siguen ahí. Ya, con acero, Bill dice, ya, por los estribos. Ya, sí, pues en realidad la forma de confinar es al acero y, para ser específico, con los estribos, ¿no? A eso se refiere el confinamiento. O sea, un concreto confinado se refiere a esa parte del núcleo, ¿no? Del núcleo de toda esta sección transversal, todo ese núcleo que se está generando con el confinamiento, ¿ya? Eh, ¿Por qué necesitamos confinar? Bueno, en realidad eh, ah, bueno, son dos, el uso en general de los estribos tienen, bueno, varias funciones. Es, primero, porque resiste el corte. Luego, confina el concreto, aumentando la ductilidad, ¿no? También del concreto y, bueno, también su resistencia a la compresión. Y la otra es porque evita la falla por bandeo de las varillas longitudinales, ¿ya? Entonces los estribos en realidad tienen esos tres grandes bueno, usos dentro de, o, o tres grandes funciones, ¿no? Que lo vamos a ver, lo vamos a repetir más adelante, pero ya les comento. Uno es la resistencia al corte. La segunda es confinar, ¿no? el concreto, aumentando su ductilidad y también aumentando la resistencia a la compresión. Y la tercera es evitar el pandeo, ¿no? De las varillas longitudinales, ¿ya? Es un hecho comprobado mediante ensayos que la resistencia y la capacidad de deformación de una probeta cilíndrica de hormigón aumenta cuando éste se encuentra sometido a una compresión radial uniforme en toda su superficie lateral. Aumenta la capacidad de deformación y aumenta resistencia. Entonces, está aumentando la resistencia a la compresión y está aumentando la ductilidad porque está mejorando la capacidad de deformarse, ¿no? Entonces, es algo así como confinar, ¿no? Como confinar lateralmente, ¿no? Los estribos de alguna manera están generando una presión de confinamiento en ese núcleo y por lo tanto entonces están cambiando, ¿no? Están cambiando ese comportamiento del núcleo, ¿ya? Ahora, en el capítulo 21 también hay algunos requisitos mínimos, ¿no? De distanciamiento entre estos estribos, ¿no? Por ejemplo, están por los 35 centímetros que no deberíamos de poner estas ramas del estribo, ¿no? A una distancia mayor de 35 centímetros. Y también en altura, ¿no? Hay unas zonas en las que se genera una mayor compresión, ¿no? En los que es obligatorio no tener una zona de confinamiento, ¿no? En la que se controla este límite del espaciamiento entre los estribos, ¿ya? Ahora, pero lo que les había mencionado de la tercera función de los estribos, de controlar el pandeo longitudinal de las varillas, imagínense, ¿no? Imagínense que este espaciamiento, ¿sí? Este espaciamiento es, eh, eh, es excesivo, ¿ya? Esta columna está recibiendo una carga de compresión que puede ser alta, y puede ser alta porque imagínense eh, un pórtico. La fuerza de sismo podría ser así, pero también podría ser así, ¿no? Entonces, esta fuerza está originando que se desarrolle una compresión adicional acá, cuando no tenemos esto, ¿no? Cuando no tenemos esto. Y cuando tenemos esto, bueno, se desarrolla una compresión adicional acá, producto simplemente de las fuerzas del sismo, ¿no? Entonces, está sometido a una gran compresión y entonces todo el núcleo, no todo el núcleo, nuestra sección, ¿no? Nuestra sección tiene las varillas longitudinales, ¿no? Las varillas longitudinales. Y si toda la sección está sometida a una gran compresión, estos elementos, ¿no? El acero longitudinal también está sometido a una compresión.
Pero esta varilla de acero tiene una esbeltez muy grande, ¿no? Tiene una esbeltez muy grande, así que lo que podría suceder es que esto falle por pandeo. Pero ¿cuándo no fallaría? Si reducimos la longitud efectiva. ¿Recuerdan todos esos conceptos que habían visto en mecánica de materiales, ¿no? Sobre los efectos de segundo orden en columnas. Bueno, de alguna manera también aplica acá, ¿no? Así que si lo restringimos, entonces estamos reduciendo la altura efectiva, ¿no?, de este elemento. Entonces vamos a evitar ese pandeo, ¿no?, de estas variedades longitudinales. ¿Cómo restringimos eso? Bueno, a través de los estribos, ¿no? Así que los estribos en realidad son muy, muy, muy importantes, ¿no? Porque en realidad tienen diversas funciones, no solamente la de resistencia al corte, ¿no? A ver, vamos a ver, pandeo, varillas colgadas o algo así, a ver. Aunque creo que Buckling. Vamos a ver qué sale. Ya, podríamos referirnos a esto, ¿no? O sea, este espaciamiento excesivo hace que pueda presentarse un pandeo, ¿no?, en estas varillas longitudinales, ¿no? Así que si lo restringimos, hacemos que esa altura sea menor a través de los estribos, pues podríamos controlar, ¿no? Acá está. Esta sí es una varilla que falla por pandeo, ¿no? Pero si hubiésemos puesto acá un estribo, entonces tendríamos una mejor forma de afrontar bueno, esta demanda, ¿no?, y esa posible falla. Ya. Pero nosotros ahorita nos habíamos referido al confinamiento en general, que es ponerle esos estribos, ¿no?, generar todo un núcleo de concreto confinado, porque esto aumenta la resistencia y la ductilidad. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, tenemos el diseño por resistencia y servicio, que son dos de los grandes métodos, ¿no?, de diseño. Bueno, en realidad nosotros vamos a utilizar el de resistencia, ¿no? El diseño elástico o diseño de la rotura. En la actualidad existen básicamente dos métodos de diseño en concreto armado: el diseño elástico por carga de servicio, ¿ya?, y el diseño de la rotura por resistencia última. ¿En qué se diferencian? El diseño elástico parte de la hipótesis que es posible la distribución de esfuerzos en el refuerzo y el concreto, al ser sometidos a cargas de servicio. Asume un comportamiento elástico de ambos materiales. El diseño consiste en conseguir que los esfuerzos no excedan los esfuerzos admisibles, que son una fracción de la resistencia del concreto y del esfuerzo de fluencia del acero. ¿Se entendió? Quizá no. Entonces, la idea es, por ejemplo, si yo sé que la resistencia, la compresión máxima de concreto es 210, yo nunca voy a llegar a esa resistencia y me pongo un límite, por ejemplo, del 45%, ¿no? Del 45%. Entonces, yo siempre voy, mi posición límite de diseño, entonces, sería, ¿no?, que yo como máximo tenga ese 45% de la resistencia a la compresión. Igual para el acero, podría ser, no sé, que le pongo 60%. Y yo busco, ¿no?, dentro de mi diseño, nunca exceder ese límite.
¿Por qué se le dice de servicios? Porque las condiciones frente a las cuales se diseñan son las cargas de servicio. O sea, la carga muerta, le sumamos la carga viva, ¿no? Y entonces para esas condiciones estaríamos diseñando. O sea, no es que le estamos aumentando a la carga, como en el otro método de diseño, ¿no? Sino son cargas de servicio. Y en realidad esa idea, ¿no? Esa idea del diseño elástico se desarrolló en el curso de mecánica de materiales, ¿no? Porque habían ejercicios de diseño, aunque eran de madera, ¿no? Principalmente, ¿no? Eh, Se pedía, ¿no? Hallar, bueno, el peralte para esta sección de madera, sabiendo que no se puede exceder, ¿no? La fibra en compresión no puede exceder este esfuerzo, algo como así, algo como eso eran los problemas, ¿no? Y entonces ustedes tenían que aplicar simplemente las expresiones de los esfuerzos, ¿no? En flexión. ¿Recuerdan qué expresión era? ¿Cómo hallábamos el esfuerzo de compresión y tracción en la flexión? ¿Recuerdan? ¿Alguna idea? ¿Qué expresión utilizaban para hallar este esfuerzo de compresión y tracción dentro de la flexión? ¿No? MC sobre I, ¿no? Entonces, era el momento flector multiplicado por C, que, bueno, si queríamos hallar este máximo, este C era la mayor distancia entre el eje neutro y la fibra extrema, ¿no? Pero en general podría eso convertirse en un I, que era la distancia del eje neutro a la fibra en estudio, pero esto era para el máximo, ¿no? Esto entre el momento de inercia. Y aplicaban ese tipo de expresiones, ¿no? Para calcular esfuerzos. Entonces, si estamos frente a un comportamiento elástico, como se menciona acá, diseño elástico, entonces podríamos aplicar esas mismas expresiones, ¿ya? Entonces, el diseño de elástico o de servicio, o por cargas de servicio, está basado en eso, ¿no? En restringir, ¿no? En restringir esos esfuerzos de los materiales. El diseño por rotura, ¿no? O por resistencia última, en realidad tiene un enfoque totalmente diferente. Y se fundamenta en la predicción de la carga que ocasiona la falla del elemento en estudio y analiza el modo de colapso del mismo. En pruebas de laboratorio se ha podido comprobar que es posible predecir estas cargas con suficiente precisión. Este método toma en consideración el comportamiento inelástico del acero y el concreto y por lo tanto se estima mejor la capacidad de carga de la pieza, ¿ya? Uno de los problemas del diseño elástico era que no permitía hablar de una falla frágil y una falla dúctil, ¿no? No se puede diferenciar dentro, o sea, no podríamos hablar de falla frágil y falla dúctil dentro de ese tipo de diseño elástico de carga de servicio. En cambio, en el diseño por rotura, la idea es que uno pueda controlar si esa sección que está diseñando tiene una falla dúctil y una falla frágil, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias, aparte, bueno, de todo el enfoque, ¿no? De todo el enfoque que ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, el método de diseño propuesto por el código ACI y, la norma, y que está incluido también en la norma 060, ¿no? Trata principalmente, ¿no? De dos grandes mecanismos: amplificar las cargas de servicio y reducir la resistencia teórica de nuestro elemento, ¿ya? Entonces, dos grandes mecanismos, ¿no? Amplificamos las cargas, entonces las cargas muertas las tenemos que amplificar. Las cargas vivas las tenemos que amplificar, ¿ya? Y bueno, a eso tenemos que sumarle las cargas de sismo. Entonces, eso es uno de los mecanismos. La siguiente es hallar la resistencia teórica, ¿no? Por ejemplo, una sección de 25 por 50 que tiene, no sé, 3 varillas de 5 octavos, eso tiene una resistencia teórica. Pero no vamos a utilizar esa resistencia teórica, sino vamos a utilizar una resistencia reducida, ¿no? Entonces, son dos grandes mecanismos que utiliza este método de diseño. Eh,
Las cargas de servicio se estiman haciendo uso de los códigos, reglamentos o normas y el análisis estructural se efectúa bajo la hipótesis de un comportamiento elástico de la estructura. Entonces, todo nuestro análisis estructural supone, ¿no?, que la estructura es elástica, pero después ya de hacer todo ese análisis estructural, vamos a incrementar, vamos a amplificar las cargas, ¿ya? Para ya el proceso de diseño. El código del ACI clasifica las cargas en permanente, sobrecarga, sismos, viento, empuje del suelo, etcétera, y propone expresiones para calcular la carga última de diseño. Bueno, nosotros tenemos una carga, una norma E020, que es la norma de cargas, en las que también se nos menciona, bueno, cuál es una carga muerta, cuál es una carga viva, cómo deberíamos hallar una carga de viento, también nos da información sobre los pesos propios de diversos materiales que deberíamos utilizar, ¿no? También es una norma a la que vamos a hacer muchas veces referencia. Entonces, tenemos algunas consideraciones sobre la resistencia, porque hay que recordar que uno de estos mecanismos es la reducción de la resistencia teórica, ¿no?, del elemento. Tenemos algunas definiciones. A menudo en el diseño es necesario evaluar los límites posibles, superior e inferior de la resistencia probable de los componentes estructurales. ¿Por qué se hace mención de esta resistencia probable? Porque si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, especificamos una resistencia de la compresión de 210. Bueno, el objetivo, ¿no?, de la autodosificación es que lleguemos a ese 210, pero podríamos tener más, ¿no? El acero, el esfuerzo de fluencia es 4200, pero puede ser más, ¿no? Entonces, la resistencia como tal podría ser mayor de ese elemento, ¿no? Y es en realidad probablemente mayor, ¿no? Entonces, por eso está orientado la definición, ¿no?, de estas diferentes resistencias. Entonces, las estructuras reales contienen variaciones en la resistencia del concreto y acero respecto de los valores especificados, y hay desviaciones inevitables en las medidas específicas debido a tolerancias constructivas. Por otra parte, se han hecho ciertas suposiciones en la deducción de las ecuaciones de la resistencia, por lo que es difícil calcular con exactitud la resistencia real de una estructura. Sin embargo, es posible definir niveles de resistencia probable de los miembros, las que se pueden utilizar en distintos tipos de diseño. Entonces, se definen, ¿no?, estos niveles de resistencia, que son la ideal, bueno, la resistencia ideal, la resistencia confiable y la resistencia probable. Entonces, hay dos grandes aspectos, ¿no?, de referirnos a estos diferentes tipos de resistencia. Es porque lo que estamos especificando, no puede haber una diferencia en lo que hemos especificado y en los valores real de resistencia de esos materiales. Y lo otro es porque vamos a ver, ¿no?, que hay suposiciones cuando se halla la resistencia teórica de un elemento, ¿no?, que podría no ser posible. Sí, hay algunas simplificaciones que se hacen, ¿no? La resistencia ideal o nominal de una sección de un miembro SI se obtiene teóricamente prediciendo el comportamiento de falla de la sección de la geometría supuesta de esta y de las resistencias especificadas de los materiales. La mayor parte de este curso se ocupa de la deducción de la resistencia ideal, con la que se pueden relacionar en forma conveniente otros niveles de resistencia. Entonces, esta resistencia ideal, o para calcular esta resistencia ideal, estamos utilizando lo que está especificado. Un F', una resistencia de la compresión de 210, el esfuerzo de fluencia de 4200, por ejemplo. No estamos haciendo ningún cambio. Nuestra viga 25 por 50, todo eso lo utilizamos, ¿no?, para hallar la resistencia ideal. Aunque en realidad en nuestro medio el término nominal, ¿no?, la resistencia nominal, es el más utilizado y es en general el que vamos a utilizar, ¿ya? Luego tenemos la resistencia confiable.
En las recomendaciones de resistencia de la primera sección se aclaró el propósito del factor phi de reducción de capacidad. Bueno, en realidad el mecanismo, ¿no? Este mecanismo que mencionamos de la reducción de la resistencia. El factor de reducción de capacidad permite relacionar la resistencia confiable SD con la resistencia ideal o nominal mediante la expresión, esta expresión, donde, ¿no? Este phi tiene que ser menor que 1. Entonces, a nuestra resistencia teórica ideal nominal SI le estamos multiplicando por un factor de reducción que es menor que 1 para hallar la resistencia confiable. Entonces, la resistencia confiable es en realidad el valor que vamos a utilizar y que vamos a compararlo contra lo actuante que viene del análisis estructural, ¿no? Tenemos otra resistencia adicional que es la probable, que dice que toma en consideración que las resistencias de los materiales generalmente son mayores que las resistencias especificadas. Por ejemplo, la resistencia de excedencia del acero puede ser hasta 20% mayor que la especificada, y la del concreto hasta 30% o incluso superior a una edad mayor, o si el material se comprime triaxialmente. Entonces, tenemos una resistencia ideal, ¿no? En la que estamos utilizando ya todo lo especificado, pero puede ser que ese concreto de 210, por supuesto, tenga una mayor resistencia y el esfuerzo de influencia del acero también sea mayor. Entonces podríamos calcular una resistencia, ¿no? Probable, que ya no esté basada en esos valores de 210 y de 4200, sino considerando un incremento, ¿no? De esos valores. ¿Por qué es importante esto? Recuerdan que habíamos hablado que las vigas podrían desarrollar toda su capacidad de flexión en los extremos. Ya, la máxima capacidad de flexión no está dada ni por la resistencia nominal, la resistencia confiable menos porque se está reduciendo, sino puede estar dada por esta resistencia probable, ¿no? Y entonces esa condición crítica de diseño de la que habíamos hablado estará, eh, estará dada cuando en los extremos se esté desarrollando la máxima capacidad de flexión dada por esa resistencia probable, que ya considera estos incrementos, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de resistencia: la ideal o nominal, la confiable, ¿no? Y la probable. En la mayor parte del curso vamos a utilizar tanto este ideal, bueno, vamos a hablar de resistencia nominal y por supuesto esta resistencia confiable, porque en realidad el método de diseño por resistencia última utiliza esta resistencia confiable, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Ya, qué bueno. Ya, bueno, yo creo que podríamos quedarnos ahí. Hemos hablado de muchas cosas. Eh, si, si hay algún dolor de cabeza, es un buen síntoma, es señal que se avance, ¿ya? Entonces, vayan revisando todos esos conceptos, denle una leída a la norma, estoy seguro que van a aclarar muchas cosas y van a surgir algunas dudas que en algún momento de todas maneras tenemos que absorberlas, ¿no? Eh, sí, pues en esta parte en realidad es más teoría, pero sobre todo esto último que hemos hablado, ¿no? De las resistencias, sí nos da, y con lo que veamos ya completamos esa presentación, nos va a poner ya toda la lógica que vamos a utilizar para el diseño, ¿no? Y es muy importante porque en realidad nos podemos mecanizar en cómo resolver, ¿no? Un problema, pero lo importante también eh, lo importante es saber de dónde viene todo, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que también no es necesario memorizar las fórmulas de diseño, sino que en realidad es muy fácil derivarlas, ¿no? Y a eso también deberíamos de llegar, ¿ya? Estos PDFs están
acá en la unidad uno, ¿no? En la unidad uno. Acá está la norma también. Este, bueno, es un libro. Estos dos son libros. Y esta es la presentación que hemos estado viendo y esta es la que hemos visto. Bueno, esta presentación del curso está resumiendo también lo que mencionamos en el syllabus, ¿no? Así que ahí lo pueden encontrar. Ya. Si no hay alguna duda, entonces ahí nos quedamos. ¿No? Ya, bueno, entonces, cuídense.